Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial del ZAR 2013. Bueno, en esta ocasión vamos a ver algo que en VisualNet aparece bastante por los foros, yo ya lo vi bastante, en bastantes foros y hay bastantes dudas. Voy a responder dos preguntas a la vez, ¿vale? En lugar de una. La pregunta en sí, hay muchas preguntas que son cómo pasar datos de una base de datos, Access o SQL o Oracle o en sí una base de datos, ¿vale? Cómo pasar esos datos a un data table, eso es una pregunta, ¿vale? Y otra es cómo pasar los datos de una base de datos a un dataset. Bueno, primero hay que darse cuenta de una cosa. Bueno, yo ya tengo creado mi proyecto, antes de nada yo ya tengo creado mi proyecto, un proyecto llamado Discoteca, ¿vale? Que está sin empezar, es una base de datos, ¿de acuerdo? Esta base de datos tiene 3 tablas, artistas, canciones y discos, y están todas vacías, ¿de acuerdo? Están todas absolutamente vacías, ¿vale? Que lo sepáis. Y luego, por otro lado, he creado ya mis variables de conexión, ¿vale? Para los que no sepáis sacar la cadena de conexión, hay un curso completo de VisualNet en mi canal en el que creamos una agenda electrónica. Ahí se aprende a sacar la cadena de conexión, ¿de acuerdo? Y he creado todas estas variables que ya veremos, ya las explicaré poco a poco, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar, quiero que tengáis clara una cosa. Vamos a ver, ¿cómo pasar datos de un data table, de un dataset a un data, perdón, de una base de datos a un dataset, ¿vale? Y pasar datos de de una base de datos a un data table es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. ¿Qué diferencia? Bueno, la diferencia es la siguiente. La diferencia, quiero que tengáis clara una cosa. Vamos a ver. Un dataset, ¿de acuerdo? Un dataset no es nada más y nada menos que una base de datos, ¿vale? Un dataset no es nada más y nada menos que una base de datos. En virtual, sí. En memoria, sí. Pero es una base de datos, ¿vale? El dataset, entonces, Access es una base de datos, es una aplicación que guardamos en el disco duro, ¿vale? Que almacena bases de datos. Pues dataset es un programa en memoria, una aplicación, un hueco en memoria que almacena una base de datos, ¿vale? Puede haber tantos datasets como tú quieras, ¿vale? Dataset es un conjunto de tablas, esto es un contenedor de tablas, ¿vale? Relacionadas o no, pero un contenedor de tablas, al igual que Access. Entonces, aquí tenemos una base de datos, un dataset, ¿vale? ¿Cómo pasamos a un data table? Bases de datos, datos de una base de datos a un data table. Pues cuando nosotros pasamos datos de una base de datos a un data table, ¿vale? Hay que tener claro que si lo pasamos a un data table, lo pasamos directamente al dataset, ¿de acuerdo? Recordar que un dataset, ¿vale? Es y no me canso de repetirlo, una base de datos en memoria, ¿vale? Un data table, ¿de acuerdo? Es un elemento del dataset, ¿de acuerdo? Es un elemento del dataset. Con lo cual, cuando yo paso datos de una base de datos a un data table, es lo mismo que si digo que si lo estoy pasando a un dataset. Claro que lo estoy pasando a un dataset, porque lógicamente, si declaro un data table, ¿vale? Va a estar dentro de un dataset. Por lo general, ¿vale? Se puede no declarar, el dataset se puede no declarar, sería una tabla suelta, por ahí, que no tendría relación de ningún tipo, ¿vale? Normalmente cuando se declaran data tables, se declaran también dataset antes de lo que es declarar el data table, ¿vale? Podríamos declarar un dataset y almacenar en ello varias tablas, o si necesitamos simplemente una tabla por un casual de la vida para pasar datos puntuales, pues podríamos declarar simplemente el data table, pero por lo general se declara también
el dataset, ¿vale? Vale. Y luego, aparte del data table, fijaros, un dataset contiene un data table, ¿de acuerdo? Y además quiero que tengáis claro una cosa. Un data table, ¿vale? Contiene un data column, ¿de acuerdo? Esto es un elemento del data table, ¿vale? Y este elemento son las columnas. ¿De quién? Del data table, ¿vale? Son las columnas, ¿de acuerdo? Del data table. Y luego tenemos otra cosa, ¿vale? Que contiene el que. Luego hay otra cosa que contiene el data table. El que las filas, ¿vale? Contiene las data rows. ¿De acuerdo? Las data rows son elementos también de el data table. ¿Y qué son? Son las filas del data table, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos un dataset, es decir, tenemos access. Aquí tenemos un data table, es decir, las tablas de access. Aquí tenemos un data column, es decir, las columnas de las tablas de access. Y aquí tenemos un data row, es decir, las filas de la tabla de access. Fijaros que si nos ponemos a comparar, la única diferencia es que access está en el disco duro, lo vemos, y los dataset, data table, data column y data rows están almacenados en memoria, no los vemos, ¿vale? Es la diferencia. Entre, así a grandes rasgos, es la diferencia, ¿vale? Bueno, entonces, en este vídeo, o mejor dicho, para no hacerlo muy largo, en el siguiente vemos cómo pasar esos datos de una base de datos. Vamos a pasar datos de una tabla de access a una data table, es decir, a una tabla de una base que tenemos, de una base de datos que tenemos en la memoria de nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Pues en el siguiente vídeo entonces lo vemos. Chao.